Bienvenidos. El tema de hoy es versiones de la Biblia, la Septuaginta. El rey Ptolomeo, segundo Filadelfo de Egipto, fue un gran admirador de la cultura y las antigüedades. A Ptolomeo se le atribuye la fundación del primer museo casa, en honor de las musas que inspiraban a los artistas. Según una carta atribuida a un judío helenizado llamado Aristeas, dirigida a su hermano Filócrates, Ptolomeo Filadelfo solicitó al sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén la presencia de 72 sabios judíos, 6 por cada tribu de Israel, con el fin de traducir la Torá al griego koiné, para enriquecer la biblioteca de Alejandría. El nombre de Septuaginta se origina en el número redondeado de sabios que habrían intervenido en la traducción. El filósofo judío Aristóbulo, que vivió en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo VI Filometor del 181 al 145 a.C., confirmó la existencia de la versión de los 70 con anterioridad a la carta de Aristeas. El filósofo judío alejandrino relata en una carta al rey Ptolomeo que la completa traducción de todos los libros de la ley fue hecha en los tiempos del rey llamado Filadelfo, vuestro ancestro. Completada la transposición del Pentateuco al griego, se continuó con la traducción del resto de los libros sagrados. El proceso concluyó alrededor del año 150 a.C. El texto griego de los 70 fue adoptado por una significativa porción de judíos, tanto en Palestina como en la diáspora. Los judíos dispersos se contaban en cientos de miles, exilados entre las naciones mediterráneas y del lejano oriente, especialmente Mesopotamia y Alejandría. Esta porción del pueblo hebreo hablaba griego y participaba de la cultura helénica, extendida en Oriente desde Egipto, Etiopía, Palestina, Arabia, Siria, Asia Menor, Babilonia, Persia, adentrándose incluso hasta la frontera con la India. El pueblo judío estimó la Septuaginta, desde sus orígenes, como inspirada, digna de ser leída y estudiada en las sinagogas. Tal opinión fue compartida por la naciente Iglesia cristiana, que asumió la Septuaginta como expresión auténtica de la revelación divina. Otro grupo eruditos sostienen, según sus estudios, que también se le llama Septuaginta, porque la Torá describe a 70 naciones que llegan a formar y repoblar el Nuevo Mundo. Génesis capítulo 10. Después del juicio del diluvio universal. Génesis capítulo 7. La Septuaginta no tenía el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. La versión usada por Jesucristo, las citas bíblicas de los apóstoles y el 80% de aquellas citas mencionadas del Antiguo Testamento como referencia fue en la versión griega. La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV y principio del siglo V, del 389 al 405 después de Cristo, por Eusebio Hierónimo, nacido en Estridón, en el Imperio Romano. Fue encargada por el Papa Dámaso, primero en 382 después de Cristo. La traducción conocida como Vulgata del latín vulgo, que significa pueblo, toma su nombre de la frase Vulgata editio, que significa edición para el pueblo, y se escribió en un latín corriente. Ahora esa traducción bíblica desplazó a otras traducciones hechas, y a partir de esa traducción, o sea la Vulgata, la Iglesia empezó a traducir la Biblia a otras lenguas vernáculas, y la versión latina era la versión leída por los sacerdotes católicos y obispos, pues había una sola cristiandad, aún la Iglesia no estaba dividida. Ellos leían la Biblia en latín. Cuando aparece la Reforma en el siglo XVI, los reformadores como Martín Lutero, Calvino, etc., lo que hicieron es traducir las escrituras del latín a las lenguas vernáculas, porque ellos sabían latín. ¿Cómo pasó el latín a ser tan importante? Ahora, ¿cómo es que pasó el latín a ser tan importante? Lo que sucedió es que el Imperio Romano, después de Cristo, ya hablaba el latín, que es hijo del griego, y esta lengua se expandió como lengua internacional, el cual fue difundido por los romanos, y la Iglesia Católica tuvo influencia en Roma y la adoptó el latín como lengua oficial de la cristiandad. Es por eso que era la lengua eclesiástica sacerdotal.
Reina Valera. Es una traducción del latín de la famosa Vulgata latina. Debe su nombre a la suma de esfuerzos de Casiodoro de Reina, autor de la Biblia del Oso, publicada en Basilea, Suiza, en el año de 1569, y de Cipriano de Valera, que fue el primero que revisó la Biblia del Oso, y llamó a su obra la Biblia del Cántaro, publicada en Ámsterdam, Holanda, en el año de 1602. Ambos, Casiodoro y Cipriano, eran monjes católicos que se habían exiliado de España después de ser perseguidos por la Inquisición debido a sus abiertas simpatías con las ideas de los reformadores protestantes Lutero y Calvino. Cuando surge la Reina Valera tuvo diferentes revisiones, dándole un castellano más contextualizado. Ahora, cuando Jerónimo tradujo las escrituras de los originales al latín, el aumento versos que no se sabe de dónde los tomó, es por eso que la Reina Valera tiene versos extras. Un ejemplo de los versos añadidos está en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. En el griego original dice: 3 son los que testifican. Otro añadido está en Mateo capítulo 17 versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. El verso anterior en el original griego no está. El añadido lo hizo Jerónimo cuando tradujo de las lenguas originales al latín. Peshitta. Una de las versiones más antiguas de la Biblia está escrita en siríaco. El siríaco es un conjunto de dialectos del arameo, un idioma semítico hablado en Oriente Próximo. Esta versión es conocida hoy como la Peshitta. Después de la versión Septuaginta, la Peshitta es la traducción del Antiguo Testamento más antigua de la que tenemos referencia. Esta versión fue traducida al idioma siríaco entre el siglo I y II después de Cristo. El nombre Peshitta es una palabra del idioma sirio que literalmente quiere decir versión simple. Sin embargo, también es posible traducirla como versión común. Existen fragmentos de arameo en el Antiguo Testamento. Los más importantes se encuentran en los libros de Daniel, Esdras y Nehemías. Ahora, la influencia del arameo en el Nuevo Testamento es muy notable. Por ejemplo, Marcos, que le escribe a una audiencia no familiarizada con el arameo de Galilea, emplea expresiones arameas tales como talita cumi, Marcos capítulo 5, versículo 41, Abba, Marcos capítulo 14, versículo 36, Efata, Marcos capítulo 7, verso 34, y Eloi, Eloi, lama sabactani, Marcos capítulo 15, verso 34. Existen teorías de algunos eruditos del Nuevo Testamento que afirman que evangelios como el de Mateo fueron originalmente escritos en idioma arameo y luego traducidos al griego, aunque no tenemos total certeza de esto, pues un posible escrito original arameo no se ha conservado. En el caso del apóstol Pablo también usa algunas palabras arameas en sus escritos como Abba, Romanos capítulo 8, verso 15, o Maranata, 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Estos usos del arameo en la escritura de los textos sagrados pueden ser mejor comprendidos en el idioma siríaco. De ahí la importancia de las diferentes versiones de la Peshitta. Solo hasta el siglo V, la Peshitta, que contenía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se convirtió en la versión oficial de las Escrituras en el idioma siríaco. No hay consenso sobre la recopilación definitiva de este texto, pero la mayoría de los eruditos coinciden que fue una compilación hecha en el siglo V por Raula, obispo de Edesa. En su forma más antigua, la Peshitta tiene una armonía muy cercana al texto masorético. Más tarde, hay considerable evidencia de haber sido influida por la Septuaginta. La Peshitta es la versión más querida entre las traducciones al idioma siríaco gracias a su fidelidad, literalidad, franqueza y transparencia. Esta versión nos ayuda a entender de una mejor manera el idioma común en los tiempos de Jesús y nos permite tener una mejor comprensión de textos escritos originalmente en arameo. Biblia Kadosh Israelita, mesiánica. La traducción Kadosh Israelita,
mesiánica. Es una traducción directa del hebreo al español por el erudito Diego Ascunce en el año 2003, cuando se encontraba residiendo en Costa Rica. Se caracteriza porque restaura los nombres santos de Jesús, Yahshua, y Jehová, Yahweh, asimismo todos los demás nombres de la Biblia. Esta traducción restaura el orden de los libros, así también renueva las tergiversaciones que se hallan en la Biblia, restableciendo versos quitados y arreglando versos interpretados erróneamente.